Les decía que haciendo un resumen de lo que hemos visto en la anterior clase, hemos visto que existen dos enfoques de costeo, el enfoque de costeo por absorción y el enfoque de costeo variable. El enfoque de costeo por absorción hace una clasificación de los costos en costos directos e indirectos, ¿ya? Tomando en consideración las áreas funcionales que hay en la empresa. El enfoque de costeo variable hace una clasificación de los costos de acuerdo a su comportamiento y dice los costos serán fijos o serán variables, ¿no es cierto? Y además, ¿qué dice? Estamos haciendo un resumen del tema de ayer. Dice que el costo se genera en las tres grandes áreas que hay en la empresa: producción, eh, comercialización y administración. Entonces, si el costo se genera en las tres grandes áreas, dice, lo que yo necesito saber, dice la teoría, es saber cuál es el costo de un producto. Por lo tanto, si se generan en las tres grandes áreas los costos, dice que forman parte del costo de producto en el enfoque de costeo para absorción solamente eh, en el área de producción se generan los costos de producto. Es decir, ahí hay costos directos e indirectos, pero todos forman parte del costo del producto en el departamento de producción. En las otras unidades, que es administración y ventas, se generan costos fijos y variables, pero no son parte del costo de producto, solo se vienen a considerar como costos del periodo. ¿Ya? Eso haciendo un resumen del enfoque de costeo por absorción. Haciendo un resumen del enfoque de costeo variable, dice que hace una clasificación de los costos y por su comportamiento dice que son costos fijos y variables que se generan en las tres grandes áreas de la empresa. En ese sentido, si se generan en las tres grandes áreas de la empresa, dice que solamente los costos variables generados en el departamento de producción son costos de producto. Si es que ustedes han comprendido todo eso, he hecho un resumen del tema de ayer. Hasta aquí, por favor, si ustedes me pueden aclarar si está correcto, si han entendido hasta aquí lo que hemos aprendido el día de ayer. Sí, Lisa, está bien. Está claro. ¿Ya? Vamos entonces a hacer un mayor detalle. ¿Cuáles son los elementos del costo? Los elementos del costo vienen a ser la materia prima o material directo, mano de obra directa o los costos indirectos. Ya, en cualquiera de los enfoques por absorción o variable, se van a dar estos tres elementos, pero solamente que en el enfoque por absorción se clasifican de esa manera, ¿no es cierto?, en directos e indirectos, mientras que en el enfoque de costo variable en fijos y en variables. ¿Lo ves? Estoy haciendo una especie de resumen. ¿Qué será el material directo? El material directo, perdón, ¿dónde es que en la clasificación entre absorción y variable se ven esos elementos? El material directo, primero vamos a hacer algo para que quede bonito, ¿ya? Entonces, en el material directo, en el enfoque de costeo por absorción, la mano de obra directa en el enfoque de costeo por absorción y los costos indirectos de fabricación en el enfoque de costeo por absorción. En el enfoque de variable vemos los costos fijos y los costos variables, pero también los semifijos o semivariables. Vamos a conceptualizar cada uno de ellos. ¿Qué será el material directo? También se lo conoce como materia prima, en este caso podemos llamarle materia prima o material directo. Es indistinto en la parte de la contabilidad financiera, ¿ya? Es aquel elemento que forma parte del costo de un producto, pero que fácilmente se la puede identificar y plenamente además, ¿no es cierto? Ahora nos tenemos que ubicar en la empresa como si estuviéramos trabajando en ella, ¿ya? Usted, perdón un ratito, hijito. Sí. XL. ¿Verdad? ¿Verdad qué tamaño es el pañal? ¿El pañal de tamaño?
Mil disculpas, chicos. Me tranquilizaré. Entonces, decía que el material directo es aquel fácilmente y plenamente, además, identificable a un proceso o a un producto en particular, ¿ya? Así, por ejemplo, si ustedes me están mirando la pantalla, esta blusa, fácilmente puedo identificar que el material directo es la tela, ¿no es cierto? Y si ustedes están dentro de la empresa trabajando, ustedes saben exactamente cuánto de tela le entró a esta blusa, ¿no ves? Saben exactamente, ¿ya? Entonces, ese es un material directo, aquel elemento fácilmente identificable al proceso o al producto en particular. Se puede medir, se puede pesar, se puede hacer la unidad de medida que usted necesite, ¿ya? Y siempre va a estar expresado en términos monetarios además. La mano de obra directa, ¿qué será? Son todas aquellas personas que trabajan en la transformación del producto, de un bien, para convertirlo en otro bien. Y usted puede claramente identificar, dentro de lo que es la mano de obra directa, cuánto tiempo trabaja una persona que hace la silla. Por ejemplo, la persona que hace una silla, o la persona que hace la blusa, ¿no es cierto? Eso es mano de obra directa, ¿ya? Puede identificar en cuántas horas hace la blusa, cuántas horas de trabajo tiene esta persona, ¿no es cierto? Entonces, eso es mano de obra directa, aquel elemento fácilmente identificable que usted puede medir en términos de tiempo, en términos de unidades monetarias. Eso es la mano de obra directa, la persona o el personal que trabaja transformando la materia prima en un nuevo producto. Sin embargo, fíjense, la persona ha cortado y ha costurado la blusa, pero le faltan unos detallitos, por ejemplo, colocar botones. Esa persona que coloca botones ya no es mano de obra directa, esa es la mano de obra indirecta, porque ya es trabajo de colocar botoncitos nada más y abrir ¿qué se llama cuando vaya a colocar el botón? Van a disculpar, pero estoy molesta que me ha ocurrido una situación muy desagradable hace rato en mi reunión de Zoom. Y se metió otra persona y empezó a decir groserías, pero de aquellas, ¿no? Para perjudicar la clase. Y logró perjudicarla, pero bueno, sigo molesta. Ya. Les decía que la mano de obra directa, ¿no? ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Estamos profundizando un poquito más en esos conceptos, ¿ya? Son aquellos que son parte del costo del producto, pero que no los puedo identificar fácilmente. Así, por ejemplo, esa mano de obra que va a pegar los botones, usted, para todas las blusas, ¿será que va a pegar 5 botones exactamente? ¿Y va a hacer 5 ojales exactamente? No sabemos, porque hay personas que tienen mayor tamaño, menor tamaño, y qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Usted sabe exactamente cuánto de hilo entró en la confección de una blusa? No sabe exactamente cuánto de hilo. ¿Usted sabe cuánto de energía eléctrica se gastó para poder hacer el trabajo de confeccionar la blusa? No sabe. ¿Usted sabe exactamente en qué porcentaje se desgastó la maquinaria que está utilizando? No lo sabe. Pero sin embargo, incurre en todos esos costos. Esos se llaman costos indirectos de fabricación. Es decir, forman parte del costo del producto, pero no son fácilmente identificables. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. ¿Ya? Pregunte, niñita. Listen, una duda, bueno, que ya te pregunté, creo. Sí, nomás. Perdón. O sea, no, ya no. Siga, Mariana, dígame. Ay, entonces, ahorita cuando nos referimos a los materiales, a los costos directos y costos indirectos, porque en la anterior tarea nos preguntaba cómo explicar de qué se trataba cada costo. Entonces, los costos directos englobarían los materiales directos y la mano de obra directa, ¿no? Excelente. Y los costos indirectos serían los costos, solamente los costos indirectos de fabricación, que incluyen el material indirecto y la mano de obra indirecta. No, no solamente eso. También incluye el desgaste de la maquinaria, incluye el gasto de la energía eléctrica, el gasto del agua,
varias otras cosas. Los alquileres también del área del departamento de producción. Si usted alquila el edificio y parte del edificio es para fabricar el bien, una parte tiene que prorratear para hacer los costos de producción. Entonces, esos son costos no fácilmente identificables, ¿no? Ah, ya. Entonces, en los costos indirectos englobaríamos todo eso y en los directos solamente materiales directos y mano de obra directa o solamente también... eso. Tiene toda la ya. razón. Solamente eso. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Lice. ¿Ya? Por el momento los voy a silenciar a todos para que no se escuche su fondo y cuando quieran participar, levanta la mano o interrumpe. No hay problema, ¿sí? No quiero... ya. Ahora, vamos con los costos fijos. El día de ayer les había puesto incluso gráficamente cómo era un costo fijo, ¿no es cierto? Era aquel costo en el cual se incurría, pero era independiente al nivel de actividad que hay en una empresa, ¿no es cierto? No importa cuánto usted va a fabricar, si un costo fijo es el costo fijo por alquiler, por ejemplo. No importa cuánto usted va a fabricar y ese gasto por alquiler se va a dar cada mes, sin variar. Ese es un costo fijo. Un costo variable, sin embargo, es aquel que se va a modificar en función de la cantidad que usted vaya a producir o que vaya a vender, ¿no es cierto? Eso es un costo variable. ¿Ya? Entonces, y los costos semivariables que habíamos visto el día de ayer, tienen un elemento fijo y un elemento variable. Ya poco a poco, a medida que vamos avanzando, vamos a aprender a separar eso, el elemento fijo y el elemento variable del costo semivariable para poder tomar una buena decisión es fruto de que ya tenemos los costos fijos y variables totalmente separados, ¿no es cierto? Entonces, como ya habíamos visto cada uno de los conceptos. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿No? Entonces, continúo. Dentro del enfoque de costo por absorción, además, vamos a encontrar otro tipo de gastos. Así, por ejemplo, como ya sabemos, existen tres grandes áreas, el área de producción, de administración y de comercialización. En ese sentido, también se generan gastos de distribución y gastos de administración. ¿Cuáles son los gastos de distribución? Son aquellos gastos en los cuales se incurren que son necesarios para vender. Por ejemplo, voy a alquilar una tienda. Por ejemplo, voy a desgastar todas las vitrinas que hay, se desgastan, entonces tengo que reflejar. Voy a pagar comisiones a los vendedores, sueldos a los vendedores. Todo eso se consideran como gastos de esa unidad que es el departamento de distribución. También se generan gastos en el departamento de administración, es decir, de los altos ejecutivos cuando tienen que hacer sus reuniones, cuando tienen que pagar el sueldo de los ejecutivos, los gastos de la misma organización y los gastos de la misma oficina, ¿no es cierto? La energía eléctrica, los desgastes de los bienes de esa unidad. Entonces, esos vienen a llamarse gastos de administración y gastos de distribución o de comercialización. Vamos con los costos o gastos periódicos. ¿Cuáles son los gastos periódicos? Habíamos visto que existen los costos directos y los costos indirectos, ¿no es cierto? Pero también existen los gastos periódicos. Generalmente los costos o gastos periódicos en el enfoque de costeo por absorción se generan en el departamento de ventas y en el departamento de administración. Todos esos gastos generados en esas unidades se consideran como gastos periódicos. ¿Por qué se llama gasto periódico o costo periódico? Porque solamente beneficia al momento en el cual incurrió el gasto. Es decir, estoy gastando en energía eléctrica para el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? ¿Y la energía eléctrica le va a beneficiar al otro mes? No, ¿no es cierto? No, porque ya está gastado y solamente le beneficia a este mes. Lo del próximo mes es otro gasto totalmente diferente a este anterior. ¿Ya? Entonces, eso es un gasto periódico, aquel que corresponde y compete y beneficia solamente a un periodo determinado. ¿Ya? ¿Y que va a ir a disminuir nuestra utilidad? Sí, va a ir a disminuir nuestra utilidad. Ya sabemos que es un costo de producto. Costo de producto es aquel que contiene los tres elementos del costo, ¿ya? O las 12, de acuerdo a si utilizamos la absorción, va a ser material directo, mano de obra directa y costos indirectos. En el enfoque de costo variable va a ser costos fijos y costos variables, ¿ya?
Sin embargo, igual se van a llamar material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación fijos o costos indirectos de fabricación variables, ¿no es cierto? Eso es algo que hemos aumentado ahorita por si acaso en el conocimiento, ¿ya? También podemos hablar dentro de este tema que existen, para poder determinar el costo de un producto, existen dos sistemas de costos, ¿ya? Por lo pronto vamos a ver eso, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas de contabilidad de costos? ¿Cómo se diseñan estos sistemas de contabilidad de costos? Va a depender del tipo de empresa, es decir, a qué se dedica y cuál es su tamaño. Va a depender de las funciones que haya en cada una de estas empresas y va a depender el diseño de la naturaleza que tenga la empresa y la oportunidad que querramos disponer de los costos, ¿ya? En cualquiera que sea la situación, se van a presentar tres formas de acumular los costos: históricos, predeterminados y estándares. ¿Cuándo se dice que un costo va a ser histórico? Cuando en la medida que va incurriendo voy a ir registrando. Ese es un costo histórico. Un costo predeterminado dice que con anticipación voy a calcular cuál va a ser el costo en el cual voy a incurrir. Ese es un costo predeterminado. Y un costo estándar quiere decir que voy en función de la experiencia que ya tenemos de la incurrencia de costos, voy a estandarizar todo aquello y lo voy a asumir que va a ser como lo mejor que nos ha ocurrido y con eso voy a trabajar a partir de ahora, más o menos, ¿no es cierto? Estandarizando. Independientemente de cuáles de estas sean las formas de acumular los costos, ya sea histórico, predeterminado o estándar, existen dos sistemas de costos: sistema de costos por órdenes de trabajo y sistema de costos por procesos. Nos vamos a ver uno por uno profundamente en el futuro. ¿Ya? Ahora, necesitamos hacer un ejercicio que nos muestre claramente la diferencia entre uno y otro enfoque. ¿Cómo es que voy a ver la diferencia entre uno y otro enfoque? Haciendo un ejercicio mostrando en un estado de resultado. Todos los elementos de incurrencia de costos los voy a mostrar en un estado de resultados. No sé si ustedes ya han visto estados de resultados en cuenta básica, en cuenta 1. No sé si han visto. Porque si es primera vez, tengo que enseñarles todo. Primera vez que van a ver un estado de resultados o ya han visto en cuenta 1. En cuenta 1 se lleva todo eso. Ya hemos visto, creo, Alicia, no sé si todos, pero... Ya hemos visto. ¿Han visto? Ah, ya, entonces eso es mucho mejor. De todos modos, para hacerles recuerdo así rápidamente, fugaz, ¿ya? Un estado de resultados. Un estado de resultados, ya cualquiera, no importa. Después vamos a ver ambos. En un estado de resultados lo que se quiere ver es la diferencia entre ingresos y egresos, ¿no es cierto? Sabemos que los ingresos van a venir primero, están reflejados por las ventas. Por las ventas, pero al costo, ¿no es cierto? A esas ventas le voy a disminuir, ¿qué cosa? El costo de esa venta. El costo de ventas, así lo llamaremos. Costo de ventas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos que las ventas son X. El costo de ventas es también X menos X, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí nos va a dar, ¿qué se llama esta parte? ¿Qué nos va a dar? La diferencia entre las ventas y el costo de ventas, ¿qué se va a dar? ¿Qué se llamará? ¿Recargo en ventas? No. O sea, sí, efectivamente intervienen dentro de las ventas lo que es el recargo en ventas. Se queda sin tiempo, dice, se va a acabar si se acaba la reunión, por favor, vuelven a ingresar, ¿sí? Entonces, tenemos las ventas y el costo de ventas. La diferencia se va a llamar, así es, se va a llamar la utilidad, pero en este caso se va a llamar utilidad bruta en ventas. Ventas netas. ¿No es cierto? ¿Por qué se llama utilidad bruta en ventas? Porque hasta aquí, mínimamente, tiene que conseguir utilidad el que toma decisiones, mínimamente. ¿Ya? ¿Ya? Mínimamente. ¿Qué significa eso? Hasta acá, usted, fruto de que ha comprado 10 manzanas en $1 cada una,
ha vendido 10 manzanas en 2 pesos cada una, ¿ya? Aquí, hasta aquí, usted dice que ha ganado 5, ¿no ve? 5 bolivianos. Pero, ¿será cierto que ganó 5 bolivianos? Porque usted para poder vender manzanas tuvo que comprarse una mesa para colocar, para exponer sus manzanas, tuvo que pagar al vendedor, tuvo que pagar el alquiler, tuvo que pagar el centaje si estamos en la cancha, tuvo que pagar la luz, el agua, ¿no es cierto? ¿O será que así nomás uno gana ya? Compro 5 manzanas y vendo a 1 peso y vendo en 10 pesos las 5 manzanas. O sea, me he ganado 5. ¿Así nomás será? No, eso ya no es propio de nosotros en la universidad. Ya tenemos que ir con un criterio mucho más técnico y tomar decisiones para beneficiar a nuestra empresa. Entonces, eso es la utilidad bruta en ventas. Es decir, sin considerar toda la incurrencia de los otros gastos en la empresa. Entonces, por eso es que a esta parte de la utilidad bruta en ventas le voy a restar cualquier otro gasto. Entonces, se va a llamar gastos, gastos de la organización, gastos, ¿qué llaman? Me he olvidado el nombre. Gastos de administración. Sí, gastos de organización, gastos de funcionamiento, gastos de funcionamiento. Sigo enojadas, creo. ¿Ya? ¿Cuáles son esos gastos de funcionamiento? Vamos a anotar. Son los gastos de administración, excelente. Gastos de comercialización. De administración y de comercialización, ¿no es cierto? Entonces, eso es la suma de esos dos, nos va a dar un importe X, y la diferencia, y hay que restar, de la utilidad bruta hay que restar todos esos gastos. Entonces, aquí tenemos menos, paréntesis, y ya, menos, y ahí me va a dar el resultado del periodo. Es la forma más o menos a grandes rasgos de hacer un estado de resultados. Ahí tenemos el resultado X también y hemos concluido. Con eso hemos concluido. Y ese es el estado de resultados. Ahora, para poder hallar o determinar las diferencias exactas que entre un enfoque u otro enfoque, que es la absorción y el variable, tenemos que hacer un ejercicio completo, ¿ya? Entonces, haremos el ejercicio, para eso necesitamos datos. Si ustedes me están siguiendo en el libro, en la página 27, a partir de ahora sí, todo lo que avancemos vamos a ir siguiendo con el libro, ¿sí? En la página 27, 26, está el planteamiento del ejercicio. En realidad en la página 25 ya está. ¿Ya? En la página 25 tenemos datos del ejercicio, ¿ya? Datos del ejercicio. Díctenme, por favor, ustedes, ¿qué tenemos entre los datos del ejercicio? ¿Qué hay? Tenemos el... Precio. ¿Qué más tenemos? Díctenme. Costos de producción, ¿no? Tenemos los costos de producción. ¿Cuáles son los costos de producción? Materiales. Ya. Entonces, aquí tenemos material directo, ¿no es cierto? Material. Mano de obra. Directa. Obra directa. Costos. Costos variable. Costos. Fabricación. Sí, variable. Ay, perdón. Costos de... ¿Costos indirectos? Sí, costos indirectos. Costos indirectos.
Fabricación. Indirectos de fabricación Variables. variables. Y tenemos costos indirectos de fabricación fijos, ¿no ves? Eso tenemos. Pero antes, aquí, tenemos aquí y vamos a anotar en esta parte los costos. Después. Ahora vamos con cantidad producida, ¿no es cierto? Sí. Luego tenemos seguramente la cantidad vendida. ¿Qué tenemos? Gastos de ventas variables. Gastos de ventas. Variable. ¿Ya? Luego, Gastos fijos. de ventas fijos. Fijos. Y ¿qué otros gastos? Gastos de administración fijos. Ya. Entonces, comenzaremos aquí. Precio de venta. ¿Cuánto es el precio de venta? 450. Luego, material directo. 150. 150. Mano de obra directa. 80. CIF variable. 40. 40. 40. Fijo. ¿No hay? ¿Me fijo? 30. 30. Cantidad producida. 6.000 unidades. 6.000 unidades. Cantidad vendida. 5.000. 5.000. Gastos de ventas variables. 10%. De las ventas. 10% de ventas. ¿Ya? Y gastos de ventas fijos. 170.000. 170.000. ¿Perdón? 160. No, 70. Está inestable, creo, mi conexión. Muy entrecortado, les escucho. Gastos de administración fijos. 240. 240.000. 240. 1, 2, 3. Ahí está. Esos son todos los datos. Ahora, necesito elaborar un estado de resultados que me vaya a permitir establecer las diferencias claramente entre uno u otro enfoque. Para eso, primero, ¿qué necesito? ¿Ya? Con estos datos, con estos datos del costo de producción, quiero elaborar el costo de producción tanto por un enfoque como por el otro enfoque. Entonces, aquí mismo en esta parte voy a hacer un estado de costo de artículos producidos, ¿ya? Entonces le voy a llamar costos de producción, así le voy a llamar. Costos